Tenemos que mirar la segunda parte, que es la piedra, y le invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 28. Veamos el verso número 11. Génesis capítulo 28, verso 11. Dice Génesis 28, verso 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de Jacob, que llegó a un cierto lugar y ya era de noche, y entonces estaba cansado, y para descansar, para acostarse, tomó una de las piedras. ¿De dónde? Me gusta como dice allí. Mire como dice ese verso 11. ¿De dónde tomó las piedras? De aquel paraje, de esa zona, de ese lugar. Cogió una de las piedras que estaba allí para reclinar su cabeza. La cogió como si fuera su almohada. En general, necesitamos una almohada para dormir cómodos. En general, hay algunas personas que no. Hay algunas personas que con almohada no pueden dormir, tienen que quitar la almohada. La almohada significa descanso. La almohada significa descanso. Una almohadita. Yo a veces digo, bueno, tengo tanto sueño que necesito o un café o una almohada. Pues me tengo que inclinar para uno de los dos lados. Se me espanta ese sueño o me dejo caer por el sueño. La almohada significa descanso y es muy importante, muy significativo que Jacob haya tomado una de las piedras de ese paraje, de esa zona, de ese lugar para poner su cabeza. Eso nos quiere decir que cualquiera de esas piedras que están en ese paraje tiene que servir para descansar. Nosotros vimos, o vamos a ver más adelante, que esa piedra, o ya lo vimos, de hecho, lo vimos el primer domingo de este mes, ese lugar fue llamado Casa de Dios. Cualquier piedra en la casa de Dios tiene que servirle a una persona cansada para descansar. Y no sé si usted se ha fijado, pero la persona que usted tiene al lado es una piedra. Esa piedra, escúcheme, según este verso 18, según lo que ve Jacob, esa piedra, ¿para qué tiene que servir? Para descansar. Para descansar. Miren, entre nosotros no estamos para señalarnos, no estamos para ponernos cargas. Usted la embarró y ¿cómo se lo...? No estamos para eso. Y menos cuando la hemos embarrado. Cuando la hemos embarrado, estamos tan cargados que lo que necesitamos es descansar. Entonces nosotros tenemos que ser una de esas personas que la gente pueda decir, ayúdame a orar por esto. Y nosotros decirle, con mucho gusto, cuente conmigo. Y lo voy a anotar y voy a poner en mi agenda. Y le voy a decir a todos los hermanos cuál es el motivo de oración. No, pues si me autorizan sí, pero si es algo muy privado, ¿cómo voy a hacerlo? Porque no sería un descanso. Nosotros tenemos que ser una piedra, no de tropiezo, sino una piedra para descansar. Cuando una persona está desanimada, nosotros tenemos que darle una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. La gente tiene que saber que cuenta con nosotros. No solamente nosotros entre nosotros, sino que cualquier persona, su vecino, sus vecinos, sus compañeros de estudio, compañeros de trabajo, tienen que en algún momento usarlo usted como una piedra para
descansar. Todo el mundo le dijo no y usted le va a decir sí, porque usted es una piedra de ese paraje que es casa de Dios. Amén. Amén. Entonces comprométase, dígale a una o dos personas que tenga ahí cerquita, cuente conmigo para descansar. Nosotros no podemos andar de cualquier manera. Nosotros no podemos hablar de cualquier manera, no podemos saludar o no saludar, no, me da lo mismo, no nos puede dar lo mismo, ¿por qué? Porque nosotros somos una piedra de esta casa de Dios. Y toda piedra de ese paraje tiene que servirle a la gente para descansar. Versículo número 18 y 19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces mire lo que hace Jacob. Toma la piedra, la levanta y la unge, derrama aceite sobre ella. Después de que lo hizo, ¿qué hace? ¿Después qué hace? Eso está en Génesis capítulo 28, verso 19. Llamó a aquel lugar. El verso 19 no dice que llamó a la piedra así. El verso 19 dice que llamó a aquel lugar. Eso es muy significativo. Ese lugar que estaba allí, ¿cómo lo llamó? Betel. ¿Y qué significa Betel? Significa casa de Dios. ¿Por qué llamó a ese lugar donde estaba esa piedra casa de Dios? Porque ahí estaba la piedra. Es espectacular. Es decir, esto, si un día nos vamos a ir de acá, no quiere decir que este lugar quedó ungido porque aquí funcionó una iglesia, no. No, señor, la casa de Dios es en virtud de la piedra. Amén. Está en la piedra ahí, por eso él la levanta por señal, la unge y dice, esto es casa de Dios. Lo que hace que sea casa de Dios no es la arquitectura, ni la geografía, ni la forma, sino lo que hay allí, las piedras. Nosotros somos esas piedras que damos esa característica. Es por la piedra. Y a donde está la piedra, allí es casa de Dios. A donde va la piedra, ahí es casa de Dios. Si las rocas no estuvieran allí, sino que estaban en otra zona, esa otra zona era la casa de Dios. Es en virtud de las piedras. El lugar tenía otro nombre, pero desde allí él llamó a ese lugar casa de Dios. ¿De acuerdo? Por la piedra. Versículo 22. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El verso 22 ya no se refiere al lugar. El verso 22 sí se refiere a la piedra. ¿Y qué está diciendo de la piedra? Que la piedra es... ¿La piedra es qué? Casa de Dios. La piedra es casa de Dios. Y el hecho que la piedra sea casa de Dios es que le da esa característica a ese espacio como casa de Dios. Nosotros tuvimos una situación muy particular, algo que salió a la luz, se hizo muy manifiesto con la partida de la abuela Ernestina. Algunas personas pensaron o decían que el cuerpo de ella no debía de velarse aquí. Las honras no deberían hacerse en este lugar, en este salón que es el salón de reunión de Getsemaní, sino que debería hacerse allá en el local de las 50.
porque esa era la iglesia de ella. Eso simplemente es un concepto religioso, un concepto religioso, falta de conocimiento, falta de discernimiento, falta de comprender la palabra de Dios. No es el lugar que le dio el carácter a la piedra, es la piedra que le dio el carácter al lugar. Nosotros somos esas piedras, nosotros somos esa habitación de Dios. Una vez nosotros ungidos, una vez nosotros con la presencia del Señor, ya somos su habitación. El Señor viene para habitar en nosotros. Esa es una realidad que tenemos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que luchar, combatir contra todo pensamiento religioso. El pensamiento religioso es un pensamiento muy fuerte, tan fuerte que invalida para la persona la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho poder, pero un pensamiento religioso invalida la palabra. Entonces se queda como inoperante la palabra en esa persona, y la persona la lee y la predica como no es, aunque la está leyendo. Y alguien se la dice como es y no la entiende. Ha invalidado la palabra por un pensamiento religioso. Nosotros tenemos que ir delante de Dios y pedirle al Señor que nos libre de la tradición, que nos libre de prejuicio y que vayamos a la palabra de Dios abiertos a recibir lo que Él nos quiera hablar. Nosotros hemos desarrollado una idea extrañísima, un anhelo extrañísimo de irnos pronto al cielo a disfrutar de una morada, de una casa allá. Y lo que nos muestra la palabra de Dios es todo lo contrario. El Señor ha descendido a buscar su casa acá. Vimos también en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, que la casa de Dios es la iglesia. Voy a leerlo para que quede bien registrado. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿qué es? ¿Un sitio en el cielo? No. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia. Esa es la casa del Padre que habla el apóstol Juan, o que habla el Señor Jesús y registró el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cada creyente es una de esas moradas. Muchas moradas hay en una sola casa, en la casa del Padre. La casa del Padre es la colección, es la unión de todas esas moradas. Pero es acá en la tierra. El sueño de Jacob nos deja de manifiesto tempranamente en la Biblia que el Señor ha descendido para buscar habitación acá, para hacer tabernáculo aquí en medio nuestro. Miremos ahorita Juan capítulo 1, verso 42. Juan capítulo 1, verso 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esa es la primerita vez que Jesús se encuentra cara a cara con Pedro, o con Simón Pedro. La primerita vez. Jesús se había encontrado con algunos, con sus primeros discípulos, y uno de ellos era hermano de Pedro. ¿Recuerda quién era? Andrés. Andrés conoció a Jesús y entonces él dijo: no, mi hermano tiene que conocerlo. Esa es la reacción normal, eso es lo que debemos hacer. Nosotros conocemos al Señor Jesús, nosotros debemos anhelar y procurar que toda la familia lo conozca, que todos nuestros amigos y conocidos lo conozcan. Y él fue y él provocó ese encuentro de Pedro con el Señor Jesús. Cuando Jesús tiene a Pedro ahí enfrente, le dice: tú eres Simón, pero tú serás llamado Cefas, o tú serás llamado
Pedro, y Pedro significa piedra, es una piedra. Y que esto esté en el capítulo 1 de Juan es muy significativo. Nosotros el mes pasado, en el horario de miércoles, vimos los evangelios, que incluimos allí, además de los 4 evangelios, incluimos el llamado evangelio de Dios, o sea, la carta a los romanos. Cuando vimos el evangelio de Juan, específicamente vimos en el capítulo 1 lo importante de lo que hay allí. En el capítulo 1 de Juan, así como en los otros evangelios, el primer capítulo determina mucho toda la proyección del resto del libro. En ese capítulo 1 nosotros vimos varias cosas que muestra el apóstol Juan allí y que nos hace como un resumen de todo el evangelio de Juan, pero también nos hace un resumen como de toda la Biblia. De hecho, recuerden que hemos dicho que ese capítulo 1 sirve como un puente desde la primera eternidad hasta la segunda eternidad. Es como un enlace desde Génesis hasta Apocalipsis, el capítulo 1 de Juan. En ese capítulo 1 vemos varias cosas muy particulares. Tal vez los que estuvieron en ese momento, los que hayan escuchado la prédica, lo recuerden. Una de esas, por supuesto, lo que estamos viendo hoy, la piedra. Pero antes de la piedra, allí hay unas cosas que se presentan en el mismo capítulo 1 y siendo en el Evangelio de Juan, son muy simbólicas. Porque recuerde que ese Evangelio está lleno de símbolos, lleno de señales. Una de esas cosas es que, o la primerita, es que Dios desciende y Dios se hace hombre, Dios se hace carne. Esa es una de las cosas que vemos allí. Entonces vemos la encarnación. Pero luego nos habla del Cordero. Ese mismo capítulo 1 nos habla del Cordero. El Cordero está implicando que ese Dios que se hizo carne va a pasar por la muerte. ¿De acuerdo? Así que vemos la encarnación, vemos un símbolo de la encarnación y vemos un símbolo también de la muerte. Pero luego vemos la paloma en el mismo capítulo 1. Si nosotros leemos desprevenidamente ese capítulo 1 y no tenemos conocimiento de, por ejemplo, 1 Corintios 15, o Romanos capítulo 1, o Hechos capítulo 13, etcétera, etcétera, que hemos visto recientemente, entonces el hecho que esté la paloma allí no nos va a dar mucha información. Y menos al nivel de encarnación, muerte y la paloma que viene a ser. Es un símbolo especial. Ahorita nosotros podemos ver que la paloma es un símbolo de resurrección. No es tan fácil. Si no tienes en cuenta Romanos capítulo 1, vas a decir, ¿y la paloma por qué resurrección? Si no tienes en cuenta Hechos capítulo 13, si no tienes en cuenta 1 Corintios capítulo 15, verso 45, pero el Señor Jesús en resurrección vino a ser el Espíritu vivificante. De ahí es que tiene sentido y podemos entender más ese simbolismo del capítulo 1 de Juan. Entonces tenemos en el mismo primer capítulo tenemos la encarnación, tenemos la muerte, tenemos la resurrección. Y no queda allí. Luego de eso viene la piedra. Porque el Señor en resurrección empieza a habitar en las personas, en las piedras, con el propósito de edificarlas para que lleguemos a ser su morada, su edificio. Y finalmente, la Gran Jerusalén, la ciudad celestial. Aparece allí en Juan 1:42 y le dice precisamente al apóstol Pedro. Por eso es Pedro que en una de sus cartas, primera de Pedro, en el capítulo 2, versos 4 y 5, dice, primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el verso 4 está hablando de una piedra viva. ¿Cuál es esa piedra viva? El Señor Jesús. Él mismo es una piedra, la principal piedra del cimiento, la principal piedra del fundamento, la piedra que se pone en toda la esquina. Ese es el Señor Jesús, pero en el versículo siguiente, en el verso 5 nos dice, vosotros también como piedras vivas. Esas piedras que fueron ungidas o que fuimos ungidas con ese aceite, entonces ya nos convertimos en piedras vivas. Vosotros también, dice el verso 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ese apóstol Pedro, que fue llamado por el Señor así, tú serás piedra, él recibe esa revelación de que nosotros somos piedras vivas. Y esas piedras vivas requieren algo, requieren ser edificadas. ¿Para qué? Para llegar a ser una casa espiritual. Cada piedra edificada, para llegar a ser una casa espiritual y un sacerdocio que tiene conocimiento, que sabemos, que tenemos una capacidad de ofrecer ciertos sacrificios, sacrificios que sean agradables al Señor. Se requiere que la piedra sea edificada, no con el hecho de, bueno, ya recibió al Señor, ya no importa qué es así, no, sí importa. Lo primero que necesita una persona es que sea ungida con aceite y ya es una piedra viva. Después de allí necesita ser edificada. Por eso la necesidad de congregarnos, por eso la necesidad de tener una relación personal con el Señor. Por eso la necesidad, por ejemplo, de un discipulado. Amén. Necesitamos ser edificados para llegar a ser esa casa espiritual. Apocalipsis capítulo 21, verso 10 y 11. Ya al final, cuando el Señor logra su ciudad celestial, su habitación para siempre. Apocalipsis capítulo 21, verso 10 y 11. Dice Apocalipsis 21, verso 10 y 11, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aquí ya vemos la consumación, el resultado final, ya lo terminado, lo último. Ahí ya quedó todo perfecto. El Señor ya tiene resuelta su habitación, ya terminó su casa. Ahí aparece nuevamente la piedra. Empezamos como una piedra simplemente, luego viene la unción, viene la presencia del Señor sobre esa piedra, viene la edificación de la piedra, el desarrollo de esa piedra, la purificación de esa piedra, todo el proceso que Dios hace con las piedras, y finalmente ya somos parte de la nueva Jerusalén. Todos los hijos de Dios ya somos parte de la nueva Jerusalén. Lo que pasa es que en este instante estamos en proceso. Nos faltan unas cosas. Nos falta pulir cosas. Ese arquitecto tiene que mirar, tiene que tomar las medidas. Él tiene unos diseños. Él es un buen edificador. Él no nos va a dejar de cualquier manera, porque esa ciudad de Él, esa ciudad es una ciudad perfecta. Note que parte de esa ciudad es una piedra viva muy especial que nos muestra Primera de Pedro capítulo 2, verso 4, que es el mismo Señor Jesús. Así que esa habitación celestial no es solamente habitación formada por seres humanos
en la cual viene a vivir Dios. Recuerden que no es así, hemos aprendido por el Evangelio de Juan que no es así, sino que se trata de una cohabitación. Dios está en nosotros, pero nosotros también estamos en Dios. Él en nosotros y nosotros en Él. Esa es la insistencia del apóstol Juan en el Evangelio y en sus cartas, de la necesidad de nosotros permanecer en el Señor y que el Señor permanezca en nosotros. Esa es la manera de la edificación, esa es la manera como nos va a perfeccionar hasta llegar a ser esa casa deseada, esa habitación deseada, finalmente la nueva Jerusalén. Esta es la piedra del sueño de Jacob. Usted puede voltearse, por favor, con las personas que están allí, este grupito acá y este grupito acá, y esos de allí. Ojalá que quedáramos como en un semicírculo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus diseños, por tus caminos. Ayúdenos, Señor, a comprender lo que tú nos dices, lo que tu palabra nos dice. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdenos a comprender lo que tú deseas hacer y participar. Ayúdenos, Señor, a ser sencillos, humildes, agradecidos, Señor, de ser escogidos, de ser llamados. Y ayúdenos a entender que somos piedras vivas y que ahora necesitamos ser edificados. Ayúdenos a ser dóciles para contribuir en esa edificación y no estorbar, no detenerla. Ayúdenos a dar ejemplo a otras personas. Hay otras personas que vienen y no tienen ni idea de esto de la piedra. Y no solamente con la palabra, sino con nuestro ejemplo. Esas personas van a entender, van a comprender, van a saber que tú tienes un propósito eterno de impartir tu vida en nosotros para ser piedras vivas y que tú deseas que seamos edificados, que tú has descendido a la tierra a buscar habitación y nos has escogido como esas piedras que ya somos parte de esa habitación. Aquí estamos, Señor. Edifícanos, tócanos. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a edificarnos en amor. Ayúdenos en la edificación mutua. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén.